tengo muy claro. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Ya algunas y algunos con el final de curso a cuestas, que ya cuesta. Yo ya os digo que estoy un poquito desneuronada, entonces si patino, pues me preguntáis mejor, o bueno, menos mal que tengo a Ignacio aquí para ayudarme. Y quería agradecer a Ignacio pues, que me haya llamado para la presentación de su libro, que ya lo habréis visto ahí, que es muy chulo, pero que yo voy a comenzar hablando de varias posiciones mías para ubicar la situación, ¿no? He pensado que esto puede ser un buen baile, pero mi asunto es que yo soy muy punky, o soy bastante punky, pero es que Ignacio también lo es, entonces Ignacio me ha dicho, dame caña, así que yo le voy a dar caña, y ya sabéis que el punky, punk, tiene unos bailes que son un poquito agresivos, pero que tiene unas reglas bastante cordiales, que es que si alguien se hace daño, básicamente la cosa se para y se recoge a la persona. Es decir, si hago mucho daño o me hacéis mucho daño, nos encargamos de decirlo para parar el baile. La segunda cosa que quiero decir es que quiero mucho a Ignacio y aprendo mucho de él, aunque me pasa que casi nunca estoy de acuerdo con lo que él dice. Por eso aprendo mucho de él y con él. Entonces, estas cosas paradójicas que pasan, que es lo heterogéneo justo lo que te hace pensar, ¿no? Y también quiero poner otra posición, antes de empezar con el libro, que es esta de Lefebvre, cuando dice que en nuestra cultura solo vivimos en fragmentos y pensamos y ensoñamos que habrá algo como lo natural, donde nos sintamos enteramente y donde allí encontraremos que por fin no hay fragmentos. Además es muy curioso que esto lo digamos entre tanto ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Claro, el problema que dice Lefebvre es que cuando vamos a eso ensoñado como la naturaleza, nos volvemos a encontrar fragmentos. Es también cuando ensoñamos a la amada o al amado o a la montaña, que parece que vamos a encontrar una totalidad y resulta que solo encontramos fragmentos. Y también os quiero decir que soy bastante inmanentista y que Platón le quiero y le rechazo a partes iguales, y esto me pasa un poco también con el libro de Ignacio, que lo quiero y lo rechazo a partes iguales o depende de las partes. Solo comentaros que Sedes del viaje, un capítulo que hay aquí, un fragmento que hay aquí, me ha encantado, en eso estoy completamente de acuerdo, pero hay otras zonas que me pican y como me pican pues voy a repicar. Una vez dicho esto, voy a empezar a desmembrar, a fragmentar este libro. No os voy a contar mucho del libro mismo, porque para eso pues no lo leemos, que está muy bien, salvo que, esto que decía un poco de Lefebvre, ¿no? De Ignacio se va a la montaña, 1000 días en la montaña, y encuentra cierta totalidad quizá, pero en el libro, en lo que aparece escrito, solo nos aparecen fragmentos. Y es curioso lo paradójico de esa cierta totalidad y lo fragmentado que está el libro, cosa que a mí me parece muy paradójica y muy bonita. Hay días, hay horas, hay lugares, hay ensayos, hay diarios, hay haikus, hay prólogos, hay fotos, hay conclusiones en varios capítulos, y si no hubiera fragmentos no habría libro, que busca mucho esa totalidad, pero lo enfatiza mucho mediante fragmentos, y esa es una bella paradoja que tiene el libro. Ahora bien, vamos a la cuestión de los viajes. A mí me ha llamado mucho la atención que hay dos cosas que aparecen en el libro de Ignacio Castro, que son los viajes y la naturaleza, ¿no? La historia de los viajes es bastante curiosa, tenemos muchísima literatura de viajes, desde más o menos cuando Platón nos dice que hay que salir de la caverna y luego volver a ella para contarlo, nos aparecen muchísimos viajes, ¿no? Ya sabemos que los griegos hacían unos viajes muy raros, que es que se iban muy cerquita
y se ponían de drogas hasta arriba y luego pues ya volvían, ¿no? Pero a partir de ahí hay muchos viajes. Están los del paso a la madurez, de los aristócratas y los burgueses, los hay más mundanos, que es para conocer a gentes, hay gente que es más taciturna, como Nietzsche o como Foucault, y se van a las montañas a encontrar algo profundo. Laurence Sterne, por ejemplo, se va para huir de la muerte. Los personajes de Thomas Mann van muchas veces a verle la cara a la muerte. Están los montañeros, por ejemplo, de Herzog, que se van a buscar estar con otros no humanos, como la montaña, que yo creo que esa es un poco la línea donde a lo mejor está Ignacio. O, por ejemplo, no sé si habéis visto una peli de Herzog que se llama Grizzly Man, que es un señor que se va porque no aguanta a los humanos y prefiere a los osos. Así acaba también Grizzly Man. Otros van a encontrarse consigo mismos. ¿Quién será esto de uno mismo? Y además al final acaban haciendo cola en el Everest y contaminando la montaña, ¿no? Luego están los viajeros, los colonos, los aventureros y los antropólogos que intentan irse para quedarse con algo, aunque sea una idea, aunque sea la idea del buen salvaje, ¿no? Y luego hay otros tipos de viajeros o de viajes que a mí me gustan y te las voy a lanzar, que son como las de Xavier de Mestre, que viajan alrededor de su cuarto, o como Deleuze, que dice que ya es estúpido viajar como para encima hacerlo por placer. Y empiezo mis preguntas, Ignacio. ¿Se viaja para comunicar a los otros lo que se ha experimentado? ¿No se ficciona lo que se ha experimentado? ¿Se viaja para huir de algo? ¿Para buscar algo? ¿Para experimentar qué? Ignacio Castro, que no entra en ninguno de estos esquemas, es decir, no es un señorito, ni un burgués, ni un aristócrata, tampoco es un cobarde, por lo visto, tampoco es muy arisco con los placeres sociales y no es estúpido. ¿Por qué Ignacio Castro se va 1000 días a la montaña? ¿Qué busca en la montaña y de qué huye? El caso es que vuelve y nos cuenta cosas, y no solo nos las cuenta, sino que reedita lo que nos ha contado y encima le pone otro prólogo, o sea, le añade más fragmentos, ¿no? Dice cosas como revolución, cirugía, emanciparse en el interior de las cadenas, buscar amar la tierra viniendo de esta cultura y época que tanto la odia, buscar otros afectos, silencio, exilio para cambiar de piel. Pero yo, que soy más de viajar en mi silla o en mi cama, pregunto y vuelvo a preguntar, ¿qué trascendencia fuiste a buscar? ¿Qué buscaste más allá? ¿Y por qué te encontraste con un estoicismo? Cuando justo el estoicismo es estar en la estoa, estar en medio de la ciudad, en los soportales. ¿Por qué te tienes que ir a la montaña a buscar, a encontrar los soportales? Me gusta mucho la definición que da del retorno, porque el libro es muy interesante porque va pendulando y es muy paradójico. Dice Ignacio del Retorno: ni hubo frutos inmediatos, ni tampoco fue fácil el regreso a la sociedad. También nos habla de esta ficción que tenemos de escoger y nos dice que él probablemente no escogió ir a la montaña. Mi pregunta es, ¿la montaña te escogió a ti? ¿Por qué te vas con esas compañías? ¿Cómo estás? Cuenta mucho de ello en el libro, yo le estoy haciendo preguntas y yo le pico un poco para que nos siga contando aquí con mis preguntas un poco malvadas. Que te voy a ahora enumerar un poquito, ¿vale? ¿Encontraste totalidad? ¿Había más allá? ¿Querías ir aún más allá del más allá de la montaña? Repite esta última. ¿Querías ir más allá de un más allá de la montaña? Porque en la montaña te encuentras fragmentos, entonces tendrá que haber un más allá de la montaña. ¿Había más allá de la montaña? ¿Qué buscabas? ¿De qué huías? Y sobre todo, siendo ella montaña y tú un hombre, varón, blanco, etcétera, heterosexual,
¿Contra qué luchabas? ¿Qué se conquista? En la página 35 hay un haiku que os quiero leer, que es me ha llamado mucho la atención, que dice: el arma de caza reposa en un rincón, mundo a conquistar. ¿Qué se conquista? Se ha caído la botella. ¿Más preguntas? ¿Volverías? Con drogas. ¿O solo se hace una vez? Y también, ¿qué recomiendas a quienes nunca lo haremos? O bien, porque también, como dice el libro, ya no es posible en muchos casos, o bien porque a lo mejor nuestro deseo no va por allí. Tengo unas cuantas más reflexiones, pero lo voy a dejar aquí para que respondas y abrir. Y bueno, mientras Ignacio va encajando un poquito las pataditas de mi baile punk, os recomiendo mucho el libro, y os lo recomiendo, yo lo he leído un poco como fármacos, ¿no? Esto que es veneno y cura a la vez, y que a veces nos calma y a veces nos incomoda mucho, a partes iguales, y depende del punto de vista. Y bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, no es fácil ser malo, Ni para ser malo, Amanda, no yo tampoco, mal. No. No he sido suficientemente mala. No te estoy criticando. A ver. Tengo una pregunta muy mala para tú. A ver, yo tenía mi esquemita porque el acto iba a ser un poco distinto. Yo hablaba primero y después hablaba Amanda y Ana. Ana no está. Primero voy a decir algunas cosas de las curiosas impertinencias que ha dicho mi amiga Amanda, que me adora como yo a ella. A ver, todo esto es complicadísimo, ¿no? O sea, Amanda puede pretender que todo esto es sencillo, pero no lo es. Una cuestión. Jamás la totalidad ha existido más que a ráfagas. Nunca jamás. Que hay un dicho antiguo que incluso decía: Dios existe a ráfagas. La totalidad, hasta lo hemos visto en bachillerato, son figuraciones, momentos. ¿Qué es la totalidad? Pues de repente que estás fatal, o de repente que el día se arregla en una puesta de sol, o de repente que lo ves todo en 3 minutos, lo que no habías visto en años. La totalidad es una palabra que le damos a algo que tiene que ver con la intensidad de un momento, de un kairos, de una ocasión. Entonces, en ese sentido, es una paradoja necesaria en el libro, no exactamente una contradicción frontal, que se busque una especie de totalidad o de cura y esto se realice a golpe de fragmento. No hay más cataplasmas que la del fragmento, no hay más cura que la del fragmento, no hay ningún tipo de cielo, infierno, limbo prometido que no sea fragmentario. Y cuando digo fragmentario, es una palabra equívoca, porque el fragmento puede ser aparentemente breve, pero es que justamente en lo breve es donde cabe la enormidad. Es muy de poner, un autor que tenemos en común, Amanda y yo. Después, a ver, el libro, que tiene muchos defectos, pero no tantos. No tantos uno como dice ella, sino no tantos como podéis pensar. A ver, el libro pertenece y no pertenece a una tradición muy antigua de viajes de búsqueda, de exploración incierta, con resultado a veces trágico o no, o dramático o cómico, y no pertenece a ver, por ejemplo, francamente, aquí entre nosotras y nosotros, la aventurita de Zoró, que yo amo, es una cosita de señoritos. Zoró se va con una cabañita a las afueras de una aldea y todas las mañanas una señora le sube la comida y le hace la cama, que me parece muy bien, no tiene nada que ver con esto. Yo estaba tan lejos de la aldea más cercana que a su vez era el fin del mundo, que si me hacía un corte importante en el pie, partiendo leña, posiblemente no llegaba a ningún sitio. O sea, que había un peligro físico real que poca gente en estos pagos, modestia aparte, ha afrontado. ¿Por qué me tuve que ir? Bueno, primero, es cierto lo que dice Amanda, yo jamás he elegido nada. De repente surge un acto en la casa de libro y vengo, de repente me encuentro dando clase, de repente me encuentro con Amanda, elegir, no sé, a veces el postre, pero realmente algo importante no lo recuerdo. Desde luego, esto no. Hasta el punto de que algo que no has elegido de manera reflexiva, ¿cómo reflexionas sobre ello? Es muy difícil. Hasta el punto que es tan difícil que de hecho juraría que no pasa ni una semana sin que yo me haga preguntas tan crueles o más que las de Amanda sobre esta experiencia y esta aventura. Ni una semana, creo, sin darle vueltas sobre ¿para qué hiciste aquello? ¿Qué hacías allí? Cuando además
verdaderamente no has traído nada en las manos, visible. Después otra cuestión, bueno, huir. ¿Huir de qué? Pues por ejemplo, es un capítulo largo, casi para psicoanalista, pero se huía de... Yo huía de demasiada diversidad, más o menos exitosa, con la tragedia del fin de mi religión, que era la revolución. No podía pasar a una etapa más así alegremente, a 32. Eran demasiadas etapas, demasiadas personas, demasiada gente. Pasé por una crisis muy seria de corroimiento personal. Puedo confesar que hubo una temporada que no podía mirarme en el espejo, o sea, no podía afeitarme. O sea, me daba angustia afeitarme. Me tenía que afeitar un poco con los ojos cerrados y a tientas. O sea, pasé por un periodo muy duro no de deconstrucción, sino de destrucción. ¿Por qué? Porque no tenías el más remoto hilo para atar tantas etapas de vida. Entonces me fui huyendo del ruido del mundo, que es un sueño viejísimo en la humanidad. No hay nadie en esta sala, ni en ningún sitio, que no haya soñado de vez en cuando con encontrar el botón de parada del mundo y por lo menos jugarse estos segundos cruciales para volver de otro modo a la escena. Fue esto, 3 segundos fueron 3 años, pero el tiempo no se mide así exactamente por el reloj, es decir, pudieron ser 3 segundos. Cuando Borges dice en algún momento que antes de volver a la vida, no sé qué tipo de crisis, tuvo que pasar en una habitación cerrada, oscura, sin comida, creo, sin bebida, con las persianas bajadas días, sin hablar con nadie, bueno, pues es algo parecido. No creo que haya nadie en esta sala, ni ninguna, que haya pasado por una especie de roche de Seves, de montaña, de retiro al desierto, duro, ascético, solitario, lleno de ecos, lleno de fantasmas, lleno de miedos, sin el cual no se puede retomar la vida de otro modo. Las crisis de ausencia nos rehacen. En ese sentido, pues, este libro narra si queréis, una configuración romántica o ética de una crisis de ausencia que todos tenemos. Digamos, fugas sin las cuales no seríamos nada. Ni seríamos lo que somos aparentemente, ni seríamos tampoco capaces de razón. Entonces, lo de la ficción, efectivamente es muy difícil saber qué hizo uno cuando hizo algo sin poder hacer otra cosa. La cuestión clave es que uno puede llegar a entender, yo qué sé, la política exterior inglesa, digo en el prólogo de esta última edición, pero claro, entender las decisiones cruciales que uno tomó sin ninguna distancia con la situación, presionado por lo intolerable de la situación, entender eso es dificilísimo, darle palabras a eso. Y fui a la montaña sobre todo a estrellarme, a comprobar que no hay salida, y que ahí donde vayas, todos tus fantasmas te acompañan, y por lo tanto, decía Amanda de la Cueva, la fuga tiene siempre el sentido de volver a la cárcel para contar otra historia, que libera en cierto modo la cárcel de alguna manera. El fragmento que leyó Amanda del arma de caza tenía caña de pescar, un arma de caza, por esas razones, también por si acaso. Nada, es una figura más entre otras muchas muy distintas, las hay absolutamente lloronas, románticas y femeninas, y que yo soy una cosa como otra, no hay armas, ni conquistas, ni puñetas, y no son menos auténticas en el libro. Pero sí había constantemente en el libro, y se ve en este diario de haikus, hay una, lógicamente, a pesar de todo, Amanda es un animal de costumbres muy urbanas, muy sociable, tirando a la promiscuidad, por no emplear una palabra peor, pues había una constante añoranza del mundo que había que recuperar algún día. Ni en broma volvería a hacer algo así. Afortunadamente la cabaña fue sepultada por el deterioro de la montaña o, digamos, el crecimiento de la montaña. No se encuentra ni en Google Maps, porque no está sepultada por la maleza. Pero vamos, ni en broma, ni con drogas, literalmente volvería yo a intentar algo así, porque uno se va 2 días al monasterio de no sé qué, a acabar la tesis doctoral, uno se va 7 días a la casa de la prima de no sé qué playa. Era otra historia. Esto era un experimento radical con uno mismo. ¿Y qué fue esto? Y en 5 minutos ya os doy la palabra. Fue, a ver, y os digo de paso que igual que Amanda, que tenemos que imitar para siempre, también hoy, que cuanto más brutales y sencillas sean las preguntas, mejor. Es decir, a veces la gente se corta pensando que la pregunta no es suficientemente intelectual, pero las mejores son las brutales, que hace cualquiera sin haber leído ni a Platón ni a Nietzsche.
En realidad, hablando de la montaña, solo puedo hablaros de armas. De armas. No de esas, sino de armas para sobrevivir. Siempre he entendido el pensamiento como un arma para sobrevivir, pero no para sobrevivir a peligros externos, sino para sobrevivir a una vida que es mortal en sí misma, peligrosa en sí misma y extrema en sí misma, aunque uno sea idiota, rico, guapo, alto y haya nacido en Nueva York. Aún así, la vida es terrorífica y el pensamiento, en mi caso, ha sido siempre una tecnología punta para darle forma al dolor, al sufrimiento, al peligro de vivir. No voy a contaros ahora mi vida, porque sería un poco larga, pero sí deciros que en mi caso y el libro es impúdico en cuanto a que no oculta nada, incluso a veces detalles escabrosos. En mi caso siempre hubo una simbiosis no siempre feliz entre una hipersensibilidad, si queréis, hiperfemenina, con todo el rastro de caídas, inestabilidades consecuentes a esto, y la necesidad, si queréis, varonil o humana, sencillamente, de armar el pensamiento para darle forma a esto. No para acabar con esto, no para machacar la sensibilidad, sino para darle forma, darle palabras. Siempre he entendido el pensamiento como un intento desesperado por buscarle una forma a aquello que roza lo informe, lo carente de forma. Después, enseguida termino de verdad, después, a ver, uno también ahora, y esto no es ni mejor ni peor, no es así, se arrimó a la revolución como una religión, en los 70, no he pasado en mi vida un periodo más divertido, más loco y más feliz que aquel, donde había no más muertos ni menos muertos que ahora, pero muertos de otro tipo. No podía aceptar en mi caso concreto, no por razones morales, sino médicas, o sea, corporales, o sea, animales, cambiar la revolución por puestos en el PSOE o en el país que se estaba estableciendo. Cuando España entró en la movida intentando un giro frívolo, yo me apliqué el protocolo de quieto, me paré y desaparecí de la movilidad general. ¿Buscando qué? Buscando cómo se podía mantener la intensidad semisuicida, peligrosa de la subversión, cuando ya toda esperanza histórica había desaparecido. Porque para mí entonces había desaparecido. Y cada vez que se habla de revolución, hoy lo prueban los anuncios de grabadoras, es para vender algo. Es una cosa que ha desaparecido, pero yo busqué en la montaña la forma de armarme para la vergüenza de vivir en este mundo en el cual todo cambio radical es imposible. Todo cambio radical que intente fundir, digamos, la sangre de la vida con la transparencia de la historia. Es impúdico el libro por todo ese tipo de razones. O sea, el libro es un poco más cruel conmigo mismo incluso de lo que ha sido Amanda. O sea, más... Creo que hay confesiones y afirmaciones que me salen, que me debo decir que son más incómodas que algunas afirmaciones de Amanda. Fue también aquel periodo a la punta de iceberg de una disciplina que siempre he tenido que aplicarme para soportarme a mí mismo. Hablaba de soportales, Amanda, pero también está la palabra soporte, es decir, para soportarme a mí mismo he tenido siempre que aplicar una disciplina tan dura que todo peligro exterior casi siempre ha sido secundario. Entonces, ya digo, la trascendencia que buscaba era esto: ¿cómo diablos volver a mi cuerpo? De hecho hay un fragmento que dice, volver a mí. El problema médico era este: había perdido mi cuerpo, mi alma, como queréis decirlo, la unidad de la mente. Durante años, siendo como soy, no pude acercarme a ninguna mujer, me daba pánico y yo sabía por qué. No tenía una intimidad que se pudiera compartir con nada, tenía una intimidad hecha añicos, y me pasé allí 1000 días recomponiendo el rompecabezas de trocitos. Que fue una tarea a veces muy amena y otras muy fácil. Termino ya, aunque habría 1000 cosas más. Dos cosas, por ejemplo. Primero, se ensayó cómo se puede vivir sin doctrina, sin ideología, sin ilusiones políticas. Cómo se puede vivir, por lo tanto, sin oposiciones. Ensayé, tomó una forma de un libro impresentable, pero tomó forma carnal. Ensayé la posibilidad de vivir de un modo tal que no haya oposiciones. Y uno
de algún modo sea la punta del iceberg que incluye a muchos otros, donde lo humano de uno, lo social de uno, le dé voz a lo inhumano de la tierra, donde el individuo y la colectividad no sean términos opuestos. Ensayé un poco esta cuestión, me fue sido, es una cuestión que, con las dudas que sean, ejerce de psicoanalista y me ahorra muchas cosas, gimnasio, psicoanalista, la visita médica. Digo en ese sentido en el plano de inmanencia, mi Dios tiene que ver con la, le decía un día a una alumna que está por aquí, el coraje de atreverse a tener un hijo idiota. Un día, una chica que está aquí, que se interesó mucho por el cristianismo, no sé qué me preguntó y me oí decir, a ver, el cristianismo en cierto modo comienza por esta idea. ¿Eres Dios? Muy bien. Tengo un hijo imbécil. Atrévete. No vas a demostrar que eres Dios en un palacio de platino, oro, de vidas preciosas. Entonces fue un poco la idea de intentar, que estoy aún en ello, destrozar el narcisismo típico de los intelectuales y de los varones, reventarlo. Estaba harto, en cierto modo, de triunfar y necesitaba imperiosamente estrellar. Porque además había padecido el peor de los males. Padres que te aman muchísimo, padres absolutamente adorables, padres extremadamente liberales y un pequeño dato, 7 hermanas encantadoras. Entonces, en aquel limbo que deja en pañales a fantasía de Disney, yo tuve la intuición más femenina que masculina de que necesitaba cuanto antes un trauma considerable. Una cosa, Ignacio, cuando hablas de, creo que has dicho como recuperar el cuerpo, que era tu gran objetivo, digamos, ¿no? Bueno, digo cuerpo como digo mi ser o mi Claro, es que a eso me refería, si podías explicar un poco más esa expresión, porque así dicha resulta un poquito extraña o difícil de explicar. Entonces, porque claro, el cuerpo, tal y como lo dije, recuperar el cuerpo es muy difícil de olvidar en el sentido de que estamos en el prisionero, ¿no? Entonces, cuando hablas de recuperar el cuerpo, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, una alumna mía de hace unos años, muy simpática, que podría estar aquí hoy, decía un día hablando de no sé qué, tenía los filtros muy bajos. Yo padezco lo que se llama baja inhibición latente. ¿Qué quiere decir esto? Que, aunque no lo parezca ahora, estoy atento a múltiples signos. Y esto en el plano perceptivo y esto también en todos los planos. ¿Qué significa esto? Pues a los 30 años tenía la mochila cargada de cosas no paradójicamente contradictorias, sino brutalmente contradictorias. Entonces tenía que buscar el alma de un cuerpo que tenía demasiados miembros, que estaba demasiado desperdigado en troceamientos demasiado centrífugos. Entonces no podía pasar una etapa más sin antes pararme y pensar seriamente qué diablos quería en la vida y quién era yo. Una crisis anímica y corporal muy seria. No corporal en el sentido muscular, pero sí ese tipo de susto en el cuerpo, que no nació ayer ni antes de ayer, sino que viene atrás, que te impide vivir. Tuve que, de hecho, durante 6-7 años corté con todo tipo de relación amistosa, femenina y masculina, con la familia a la cual llevaba cartas de la montaña, y me pasé literalmente pues millones de minutos con tus piezas tiradas en el suelo, intentando, no siempre fue fácil, tuve que echarle algo de humor y algo de amor, pero bueno, la cosa salió en el sentido que salí de ahí y comprobé que efectivamente no hay más camino que un camino de vuelta a lo que eres. Pero necesité poner en paréntesis todas mis etapas para ver qué era yo en medio de todo eso. Habían sido demasiadas etapas y demasiado contradictorias, entonces no tenía literalmente para dónde tirar. Curiosamente me pasé así como 7, 8, 9 o 10 meses recorriendo media España para encontrar un sitio tan solitario que representase la soledad y la búsqueda que debía encontrar. Entonces fue un poco esta... Pero el tema corporal estaba así, lo que digo es cierto. Recuerdo meses donde mentalmente producía angustia. O sea, no podía mirarme al espejo. No estoy arrepentido de ello. Creo que cada ser humano es un absoluto. Este libro participa de la idea absolutamente impertinente e intolerable de que lo absoluto
lo inmortal es el individuo, no la colectividad, que es totalmente pasajera y efímera, está agarrada a todo lo cual logos histórico. Lo inmortal es el individuo justamente porque tiene la muerte, y de cierto modo aquello fue una especie de un ensayo de cómo morir por tanto vivir, un ensayo de cómo uno puede desaparecer, el juego infantil de esconderse, pero llevado un poco radicalmente a fondo y claro, y a la adulta, y viendo cómo el mundo funciona sin ti, y comprobando que funciona perfectamente sin ti. Fue un ensayo de este tipo, cómo morir para recuperar tu cuerpo y jugarlo de otra manera. A nivel médico me imagino que es interesante, ya digo, en broma iniciaría otra lecturita, así que no fue ninguna aventura, fue estrictamente una universidad. ¿Por qué no lo iniciarías otra vez? O sea, aparte de los motivos por los que fuiste, ¿no lo recomiendas aquí ver si somos capaces de vivir en estado salvaje? Que cada cual haga con su vida lo que pueda. Y solo él, solo ella va a saber, además desde fuera aconsejamos, pero, a ver, cada enfermedad tiene su remedio. No puedes curar la gripe con quimioterapia, no tiene sentido. Ni tiene sentido curar una uña rota con antidepresivos. Entonces, el mal era un mal radical, entonces, mal radical ganado a pulso, yo todo por generosidad, tengo que decirlo, por meterme en 1000 batallas en las cuales a lo mejor no se me llamaba y se me perdía mucho, pues tuve que regresar tan violentamente como había avanzado. No es mi caso ahora, días y días como todo el mundo, pero tengo remedios parciales para males parciales, pero aquello era una especie de disyuntiva radical, o perecer, o sea, o desaparecer, e intentar esto. Y bueno, en ese sentido, a nivel médico funcionó. Pero ya digo, no he pasado después, pasando días y días, a veces sin confesar, no he pasado después ningún periodo largo y sostenido con esta intensidad de peligro y dolor. Nunca jamás. Por lo tanto, pues, una cosa estupenda que te cuesta pensar, no se lo recomendarías a nadie. O sea, si se dedica 3 días como monasterio, 5 días a salir tu amigo que está aquí solito en la playa, o la pinturita de Zorro. Esto era otra historia. Esto era ni siquiera convivir con los osos, sino era convivir con las piedras. De hecho, parte del libro intenta darle voz a las piedras. O sea, entrar en una hermandad extremadamente problemática con todo tipo de seres que no hablan ningún lenguaje conocido. Entonces, pero necesitas el ejercicio intelectual al final. O sea, tú dices, se puede vivir sin ideología, sin contrarios, sin discutir. Para llegar aquí nos ha costado los atascos y todo eso, etc. Pero tú al final, por así decir, vuelves porque necesitas de la sociedad y del entorno humano. Como soy un ser hipersocial, hasta que estemos de la promiscuidad, para no tener otra palabra un poco más dura, por eso no podía estar en este viaje de reconstrucción, con la discoteca de Vigo a 1,5 km, con mis amigos de Vigo a media hora de autobús, tenía que estar. Tenía que irme a un lugar en el cual no hubiera tentaciones de ese tipo. De hecho, puedo decir, sin ningún tipo de pudor, que me sometí a una castidad estricta. Mi pareja era aquel paisaje, no podía, ni por asomo, bajo amenaza de muerte, serle infiel. Podía jugar con la imaginación, no podía pasar a lo físico, a la infidelidad. Entonces, este tipo de entrega a esta hermandad natural, nada naturalista, pues ejerció un papel de cura significativo. Yo me imagino que, si no antes Amanda, pues un poco el papel radical de psicoanalista que calla, pero te hace hablar. Místico. Entonces quería preguntarte si en toda esta experiencia, en algún momento, tuviste algo que se pudiera acercar a eso que entendemos por misticismo, en tanto que muchos místicos realmente lo que hacían era experiencias parecidas a las tuyas, es decir, aislarse del mundo, buscar el vacío, el silencio, y a partir de ahí surgía algún tipo de experiencia de ese tipo. Entonces, en tu caso, no digo que exactamente eso, pero algo que se pudiera parecer a eso, ¿tuviste algo? Todas las revelaciones que tenemos, de cualquier tipo, las tenemos en vísperas de, al borde de un fenómeno de corte. Cansancio, tristeza, euforia, alcohol, drogas, decepción, comunión, orgía sexual, lo que sea, no sé. Hay 1000 variantes. Entonces, ¿qué fue el viaje a la montaña? Un intento muy peligroso
por eso era agotador, de hacer estable este momento de teoría, de convertirlo, preguntaba antes François, cuál era la materia de los días, pues era un poco la permanencia en este estado de trance que solo eventualmente tenemos en la vida humana, porque lo tenemos, lo que sea, te levantas un sueño, la puesta del sol, lo que sea. Ese era un poco lo místico de la experiencia, fue esto. Por supuesto, había místicos allí de todo tipo que te acompañaban en lecturas, tenían muy buenos libros, pero la mística es sencillamente, lo dice el propio Wittgenstein, es sencillamente la ciencia del ser único. El ser único que eres y el ser único que es esa piedra que no te mira pero te está escuchando. O sea que lo místico es toda una ciencia que ocurre en momentos de apertura, de urgencia. Entonces aquello fue buscar la urgencia como método. Todos los días eran días de emergencia, o sea, de Quinta Guerra Mundial, por así decirlo. Claro, yo que aguantaba mucho, mental y físicamente, después de 2 meses estaba para ingresar en la UBI. Era tremendo aquello, porque era vivir como un estado de teoría, pero no así 1 vez al año, sino 8 veces al día. No sé si Amando tiene alguna malvada recámara. Yo quiero comentar una reflexión que me ha salido al hilo de tu libro, no es tu libro, pero es al hilo, y ya decía yo que soy muy punky, y a mí hay un grupo que me gusta mucho que se llaman los Dead Kennedys, que tiene una canción que se llama Vacaciones en Camboya, y el estribillo dice Pol Pot, todo el rato, ¿no? Y claro, a mí me hacía pensar tu libro. Aquí yo creo que deberías hacer otro prólogo contando más que es una cura, pero me hacía pensar esto de quién se puede ir a la montaña 1000 días, quién no, y qué experiencias incluso más fuertes se pueden tener en sitios que pasar 1000 días puede ser o más peligroso o incluso a lo mejor ni siquiera te aceptan, ¿no? Como por ejemplo la Camboya de los Khmeres Rojos, ¿no? Que solo con intelectual, pues se podía pasar. Por un lado me gusta tu libro, pero por otro, claro, al final sí que es un privilegio, pero vamos, no tuyo, nuestro. Quiero decir, ¿no? Y a mí hay veces que me venía esta idea, ¿no? De oye, pues unas vacaciones en Camboya, no las vacaciones de ahora en Camboya, ¿no? De turismo sexual, etcétera, etcétera, no, las de Pol Pot, ¿no? Y no sé, me pregunto hasta qué punto esa reflexión, ¿no? Esta cosa de la deriva, ¿no? De los situacionistas, ¿no? También puedes tener experiencias muy fuertes, incluso más fuertes, incluso te pueden curar más, simplemente dándote un paseo por algunas zonas de la ciudad, ¿no? Y bueno, me venía esa reflexión, no en tu caso, sino también en el mío, es decir, ¿qué haría yo? Que no aguantaría en 1000 días en la montaña, ¿qué haría yo en Camboya, ¿no? Pero eso me hacía pensar y quiero saber qué piensas tú de ello. A ver, yo en mi caso, los alumnos lo saben bien, saben que no a este punto me engaño, días y días, más educados, menos, pero yo no puedo vivir sin la guerra. Sin la guerra civil que soy, la guerra civil que es un cuerpo con órganos que no está jamás de acuerdo. Por ejemplo, el órgano más idolatrado del corazón es un órgano muy peligroso. Siempre está dando trabajo al cerebro, incluso al mejor cerebro. Entonces, la guerra que somos para mí enferma en esta pacificación obligatoria de las cuales somos víctimas, que nos desarma para tomar decisiones mínimas. Entonces, como yo no podía renunciar a la guerra, la revolución, llámale como quieras, quiero decir, el peligro del mundo que gira, del mundo que se puede rajar en dos, pues busqué la manera de prolongarlo allí y la verdad es que, digamos, conquisté un método de autoprovocación que me sirve ahora. Es decir, ahora puedo vivir en Madrid tranquilamente sin romper cristales, sin meterme con nadie, incluso a veces sin meterme con nadie, sin molestar a la gente, gracias a que hasta en la percepción recuperas una especie de belicismo que arranca capas de las cosas, ¿me explico? Y arranca, digamos, capas ocultas en las cosas y en las situaciones
y permite el encuentro. El encuentro que sin la guerra es imposible. El amor que sin una violencia previa es imposible. El acontecimiento que sin un trauma previo es imposible. Yo, en mi caso, habiendo además padecido, como les decía, una infancia deliciosamente mimada, peligrosamente mimada, recuperé un poco el hábito del trauma, que me permite hoy en día pues, estar aquí más o menos tranquilamente, y estar allá también, y meterte en camisas de 11 varas y mayores quebrantos. Pero ya digo que la idea central era esto: la guerra no puede acabar, es inhumano que la guerra que somos termine. ¿Me explico? No estoy hablando de la quinta contienda mundial. Las guerras que vienen, la cuarta que vendrá o lo que sea, la puta guerra con perdón, que es todos los días sabido las noticias, es el resultado monstruoso de la guerra que hemos reprimido y enterrado nosotros. Yo estoy por esta otra, que nos ahorra estar pendientes de las noticias y del mal del prójimo que ha sido devorado por un tigre ideológico de Caracas o lo que sea. Entonces ya digo, creo que funcionó aquel periodo en cuanto a que adquirí el hábito de una lidia constante con lo peor que hay en mí y que hay en nosotros. Que es, por otra parte, lo que permite el humor. Lo que permite el humor es la fuente del humor y la fuente del amor. No hay otra. ¿De qué va a venir el humor y el amor? De la televisión, de los programas diseñados en Bollywood, por favor.